Estimado interlocutor, mi please iniciar esta disquisición trascendental. Aquí Francisco Suárez se enfrenta a la crítica de la razón pura, obra que establece los límites irrevocables de todo conocimiento posible. Mi doctrina de las categorías no es una mera especulación, sino la deducción trascendental de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Las 12 categorías derivadas de los juicios lógicos son los conceptos puros del entendimiento mediante los cuales toda intuición empírica debe ser necesariamente pensada. Suárez, en su Disputaciones Metafísicae, propone un sistema de categorías basado en la realidad extramental, confundiendo el fenómeno con el númeno. Mi crítica es radical, sin la deducción trascendental, las categorías soarecianas carecen de fundamento crítico y caen en ilusiones dogmáticas. La objetividad de mis categorías reside en que son condiciones a priori de la unidad sintética de la apercepción, no meras abstracciones de la realidad sensible. ¿Cómo puede Suárez garantizar la validez objetiva de sus categorías sin previa crítica de la facultad racional misma? Quedo a la espera de vuestra refutación. Muy ilustre Kant, vuestra distinción entre fenómeno y noumeno, y el colocar en el entendimiento la fuente única de las categorías, me parece un despojo injusto de la realidad misma de las cosas. Pues en mis Disputationes Metaphysicae, he mostrado con diligencia que el ente en cuanto ente, en sin quantum mens, es objeto propio de la metafísica, y que las categorías no son meros modos subjetivos de aprehender, sino divisiones reales de lo que el ser es en sí mismo, según su esencia y según los modos que de ella se sigue. Decís que las categorías son condiciones a priori de la experiencia, pero ¿qué experiencia podría ser inteligible si no hubiese antes un ente que pueda ser experimentado? No puede la mente instituir por sí sola el orden de lo real, pues, aún la percepción trascendental presupone la existencia de aquello que es pensado. Por ello afirmo, las categorías no son invenciones del entendimiento, sino participaciones del orden ontológico, realidades fundamentales que, al modo de géneros supremos, dividen el ser en acto, potencia, sustancia, accidente, y demás distinciones que no dependen de la facultad cognoscitiva, sino que se hallan en las cosas mismas. Vos acusáis mi doctrina de dogmatismo, mas, yo os replico, no es más dogmático aún afirmar que lo real se reduce al modo en que la subjetividad lo puede ordenar. Vuestra crítica nace de un giro que, aunque ingenioso, desliga la inteligencia de la verdad del ser. Yo, en cambio, afirmo que la validez objetiva de las categorías está asegurada por su raigambre en la naturaleza misma del ente, no en la mera forma del juicio. Decidme, pues, si vuestras categorías se justifican por la deducción trascendental, ¿no queda el ser mismo relegado a mera sombra del entendimiento, en vez de fundamento de toda intelección? La objeción revela precisamente el dogmatismo que mi crítica pretende superar. Vuestra metafísica sustancialista ignora la pregunta fundamental, ¿cómo es posible el conocimiento sintético a priori? Vos partes de la presunta adecuación inmediata entre el intelecto y la cosa en sí, postulando ingenuamente que las categorías reflejan directamente lo real. Pero esto es una petición de principio que mi filosofía trascendental demuestra ser insostenible. La revolución copernicana que propongo establece que no es el entendimiento quien es erige por los objetos, sino que los objetos, en cuanto fenómenos, es erigen por las condiciones a priori de nuestro entendimiento. Mis categorías no son participaciones del orden ontológico, sino formas puras del pensamiento que constituyen la experiencia posible. Vuestra sustancia, vuestra causalidad, vuestra unidad, pretendidamente extramentales, son en realidad conceptos puros del entendimiento sin los cuales ni siquiera podríamos pensar objetos de experiencia. ¿Cómo podríais conocer algo como sustancia si no fuera mediante la categoría de sustancia aplicada a la intuición? Vuestra metafísica que en antinomias inevitables porque trata de aplicar categorías más allá de los límites de la experiencia posible. Mi sistema, en cambio, salva tanto la objetividad del conocimiento científico como los límites de la razón especulativa. La verdad del ser que invocáis es justamente el númeno, que necesariamente debemos pensar pero nunca conocer.
Vuestro error fundamental es confundir las condiciones formales de la experiencia con propiedades ontológicas absolutas. Vuestra apelación, Kant, se me figura más un artificio del entendimiento que un verdadero fundamento de la ciencia. Permitidme responder con la firmeza de la tradición escolástica que sostengo. En mis Disputationes Metaphysicae, Dispi, Sec. Y establecí que el concepto de ente es el más universal y primero de todos, no porque el entendimiento lo proyecte en las cosas, sino porque lo recibe de la realidad misma bajo un modo proporcionado a su capacidad. La mente humana, aunque limitada, no constituye el ser, sino que lo concibe según las notas que en él se hallan. Negar esto sería suponer que el entendimiento es como un demiurgo que dicta a las cosas cómo deben aparecer, lo cual es contrario a toda noción de verdad. Decís que vuestras categorías posibilitan el conocimiento sintético a priori, mas yo os replico, ese conocimiento es posible porque la mente, por su natural luz, participa de los principios del ser. No son meras formas puras del pensamiento, sino fundaciones reales en la esencia de lo existente. De ahí que yo hable de principia entis et cognitionis como comunes y radicales. Si vuestras categorías son puramente formales, ¿qué os asegura que no sean ficciones del entendimiento, sin correspondencia alguna con la realidad extramental? Decís que el nómeno debe ser pensado más no conocido, yo sostengo que tal distinción destruye el propio oficio de la metafísica, que es precisamente conocer el ente en cuanto ente, aunque no en su infinitud divina. Si la razón es incapaz de trascender los límites de la experiencia, queda mutilada su potencia más noble, que es la contemplación de las causas supremas y de la substancia misma. Pregunto, pues, ¿no es vuestro sistema una prisión donde el entendimiento se mira a sí mismo sin jamás tocar lo real? ¿No es más verosímil afirmar que el entendimiento, aunque finito, se abre realmente a lo que es, que replegarlo en un círculo formal del que nunca puede salir? La objeción confunde nuevamente el orden trascendental con el psicológico. Cuando afirmo que el entendimiento prescribe leyes a la naturaleza, no me refiero a una creación arbitraria, sino a las condiciones necesarias bajo las cuales únicamente puede darse objeto alguno para nosotros. Vuestra apelación al concepto de ente como recibido de la realidad presupone precisamente lo que está en cuestión, la posibilidad de una intuición intelectual que vuestra propia escolástica niega al entendimiento humano. La luz natural de la razón de la que hablé no es más que el conjunto de principios lógicos que, sin la materia de la sensibilidad, permanecen vacíos. Mis categorías no son ficciones porque su realidad objetiva se demuestra en la experiencia posible, en la física newtoniana, por ejemplo, mientras que vuestras categorías metafísicas carecen de aplicación determinada en ninguna intuición. La metafísica como ciencia de lo suprasensible es imposible, vuestra pretensión de conocer el ente en cuanto ente conduce a esas antinomias de la razón pura que mi crítica ha expuesto irrevocablemente. El entendimiento no está prisionero, sino que delimita su uso legítimo para evitar el ilusionismo trascendental. ¿No preferís un conocimiento seguro dentro de sus límites que especulaciones vacías sobre lo incondicionado? Distinguido Kant, vuestra prudencia al fijar límites a la razón es, sin duda, un gesto de modestia, mas yo sostengo que, bajo la apariencia de rigor crítico, escondéis una mutilación de la filosofía primera. Decís que no hay intuición intelectual en el hombre, concédolo en cuanto a la imposibilidad de una intuición como la divina, inmediata y total. Pero de aquí no se sigue que nuestro entendimiento carezca de acceso real al ser en cuanto ser. El intelecto humano conoce lo universal, no por invención, sino porque abstrae de lo sensible aquello que es común y verdadero. Este proceso no es psicológico, sino ontológico. Las especies inteligibles que recibimos son participaciones de lo real, no meros velos formales. Vuestra apelación a la física newtoniana como confirmación de las categorías me parece errada. ¿No depende también la ciencia de principios ontológicos como causalidad, sustancia y necesidad? Newton mismo supone que la naturaleza actúa conforme a leyes reales, no a meros esquemas subjetivos del pensamiento. Sin una metafísica del ser, aún la física pierde firmeza, pues carecería de la garantía de que sus principios reflejan lo real y no simples modos de ordenar la experiencia. Decís que la metafísica es imposible como ciencia del suprasensible,
yo replico, sería imposible si aspirara a la intuición inmediata del absoluto, mas no lo es en cuanto ciencia del ente en cuanto ente, que con rigor distingue, ordena y eleva la inteligencia hasta Dios como causa primera. No es ilusión trascendental, sino el cumplimiento natural de la razón. Pregunto, pues, ¿no es vuestro conocimiento seguro un precio demasiado alto, al trocar la verdad del ser por la mera coherencia del fenómeno? ¿No reducís la filosofía a un custodio de límites, en vez de a una ciencia suprema que abra la mente hacia lo universal y necesario? Vostra replica evidencia el círculo vicioso del razionalismo dogmatico. La abstracción de la que habli presupone ya las categorías que pretende derivar, pues, como podíais abstraer lo universal sin la previa síntesis del entendimiento bajo conceptos puros? La física newtoniana no confirma vuestra metafísica, sino que demuestra la validez de mis categorías como condiciones de posibilidad de la experiencia matemática de la naturaleza. Cuando Newton habla de causalidad, no afirma conocer la cosa en sí, sino el neceso en les de fenómenos según la categoría de causa. Precisamente mi sistema salva la ciencia al fundarla en principios a priori, evitando el escepticismo humeano que vuestra metafísica no puede refutar. Vuestra garancia de lo real es una quimera, como demostráis la correspondencia entre conceptos metafísicos y realidades numéricas? La filosofía no es inutila al fiar límites, sino que gana en rigor científico. Lo que llamáis cumplimiento natural de la razón conduce a las antinomias donde la razón es y desgarra en contradicciones insolubles. Mi crítica no renuncia a lo suprasensible, sino que lo traslada al terreno práctico donde la razón encuentra su uso legítimo en el postulado de la libertad, Dios y la inmortalidad. ¿No prefieres una razón autónoma que es y conoce a sí misma, frente a una razón que es y pierde en ilusiones trascendentales? Ilustre Kant, vuestra insistencia en llamar ilusiones a los primeros principios me obliga a reiterar, en mis disputaciones, disp. y sec. Establecí que la metafísica no es invención del ingenio humano, sino ciencia rigurosa cuyo objeto es el ente en cuanto ente, universalísimo y radical. Vos llamáis a mi doctrina círculo vicioso, mas yo veo en la vuestra un círculo aún más estrecho, hacéis depender todo conocimiento de las categorías del entendimiento, sin jamás mostrar cómo estas mismas tienen alguna raíz en la realidad extramental. Decís que Newton solo conoce el enlace fenoménico bajo la categoría de causa, yo replico que, sin la realidad de la causalidad, aún ese enlace sería pura ficción. La certeza de que el fuego quema la leña no depende de un mero esquema subjetivo, sino de una relación real, fundada en la naturaleza de los entes. No es absurdo afirmar que el entendimiento dicta a las cosas que han de obrar de tal o cual manera, en vez de reconocer que aprende de ellas el modo en que obran. Vuestra apelación al terreno práctico me parece un refugio precario, postuláis libertad, Dios e inmortalidad como exigencias morales, pero negáis su conocibilidad especulativa. Así, reducís la verdad a un como sí, privando a la razón de la evidencia ontológica que siempre buscó. ¿Cómo sostendrán los hombres la firmeza de la ley moral si la existencia de Dios o del alma inmortal se deja en el orden de lo indemostrable? Pregunto, ¿no veis que al separar lo especulativo de lo práctico, destruís la unidad de la razón, que según su naturaleza busca tanto la verdad como el bien? ¿No es más noble y seguro admitir que la razón, aunque finita, alcanza verdades ontológicas reales, que confinarla en un artificio crítico que niega lo que más necesita afirmar? La objeción llegará al confundir el orden trascendental con el empírico. Cuando establezco que el entendimiento prescribe leyes a la naturaleza, no me refiero a determinaciones particulares que la experiencia debe enseñar, sino a las condiciones universales bajo las cuales únicamente puede ser pensado un objeto en general. Vuestra causalidad real es justamente la categoría de causa aplicada a fenómenos, cuya necesidad no deriva de las cosas en sí, sino del enlace necesario que el entendimiento impone a la experiencia. La unidad de la razón no es y destruye, sino que es y distingue en uso teórico y práctico. Precisamente al reservar Dios, libertad e inmortalidad para el terreno práctico, les doy una realidad moral mucho más firme que vuestras especulaciones dogmáticas.
Que evidencia ontologica podéis mostrar para estas ideas que no caiga en paralogismos o antinomias? Vuestra metafísica pretende ir más allá de toda experiencia posible, violando el primer principio de mi crítica, que los conceptos sin intuiciones son vacíos. Lo real que invocáis son meros pensamientos sin objeto determinado. Mi sistema, en cambio, garantiza tanto la ciencia de la naturaleza como la dignidad de la razón práctica. ¿No es preferible esta claridad crítica a vuestras pretensiones trascendentales que nunca pueden cumplir? Kant, vuestra distinción entre lo trascendental y lo empírico encierra, en efecto, cierta agudeza, mas creedme que en ella se esconde un vaciamiento del ser mismo. En las Disputationes Metaphysicae, dispi, sec. Demuestro que la causalidad no es un mero esquema de enlace que el entendimiento proyecta, sino un principio real que dimana de la esencia de las cosas. El efecto no puede darse sin causa, no porque la mente así lo prescriba, sino porque la misma naturaleza del ente es tal que lo que comienza a ser depende de otro. Esta necesidad no nace del entendimiento, sino del ser. Vos mismo no podéis explicar por qué tal categoría del entendimiento habría de tener siempre validez si no se funda en la realidad extramental. Decís que Dios, la libertad y la inmortalidad se afirman prácticamente. Pero os replico, ¿cómo puede el orden moral sostenerse si se priva a tales realidades de fundamento especulativo? Pues la razón práctica, para mover con firmeza, presupone que lo que postula es posible en el orden del ser. Una mera necesidad regulativa, sin verdad ontológica, no basta para dar firmeza al ánimo humano. Y cuando afirmáis que los conceptos sin intuiciones son vacíos, concedo, mas los conceptos metafísicos no son sin intuición alguna, sino que reciben de las cosas sensibles la ocasión para elevarse a lo universal y necesario. La intuición no agota el ente, pero sí lo significa, y el intelecto abstrae de ella principios que no pueden reducirse a meros esquemas formales. Pregunto, pues, ¿no es vuestro sistema un edificar sobre arena, donde el entendimiento dicta leyes sin poder mostrar por qué esas leyes corresponden siempre y necesariamente a lo real? ¿No es más seguro reconocer que el entendimiento conoce porque es proporcionado al ente, antes que suponerlo legislador sin evidencia de su competencia? La insistencia en vuestra causalidad real demuestra el eterno círculo del dogmatismo. Precisamente mi crítica responde a la pregunta de cómo pueden los juicios sintéticos a priori tener validez universal y necesaria, cuestión que vuestra metafísica ni siquiera formula correctamente. La necesidad de la conexión causal no reside en las cosas en sí, sino en las condiciones bajo las cuales únicamente podemos tener experiencia de objetos. Esto no es vaciamiento del ser, sino establecimiento de los límites del conocimiento teórico. En cuanto al orden moral, su fundamento no está en especulaciones ontológicas, sino en la ley moral a priori que se impone a toda razón finita como eje de la razón. Los postulados de la razón práctica no son hipótesis especulativas, sino exigencias necesarias de la razón en su uso práctico. Vuestra metafísica confunde el orden del conocimiento con el del ser, mientras que mi distinción salva ambos dominios. La evidencia de la competencia y del entendimiento como legislador de la naturaleza se demuestra en la posibilidad de la física como ciencia. Podéis mostrar siquiera un solo progreso en vuestra metafísica sustancialista comparable a los avances de la ciencia moderna? Vuestro principio de causalidad real conduce a antinomias, mientras que mi concepto regulativo permite el progreso del conocimiento fenoménico. Kant, vuestra confianza en que la ciencia moderna es el criterio de verdad última muestra precisamente la indigencia de vuestro fundamento. Pues en mis Disputationes, disp. y sec. 5. Declaré que la metafísica no busca los accidentes mudables de la experiencia, sino los principios supremos y universales del ser. Así, vuestra apelación a los juicios sintéticos a priori, aunque ingeniosa, no toca la raíz de la cuestión. El porqué de su validez descansa en que el intelecto participa de la luz del ser, no en que él mismo se autolegisle. Decís que la necesidad causal no está en las cosas, sino en las condiciones de nuestra experiencia. Mas, ¿cómo podéis explicar que los fenómenos se nos muestren con regularidad objetiva si no hay un fundamento ontológico que lo sustente? Vuestro sistema hace del orden natural un puro teatro en el que la mente dicta las reglas,
pero carece de garantía de que haya en la realidad misma una conexión. Esto no evita el escepticismo meano, sino que lo consagra. La causalidad se reduce a un modo de pensar, no a un vínculo real. En cuanto a la ley moral, concedo que se impone como norma de la razón, mas ¿cómo podrá obligar con firmeza si los postulados que la acompañan carecen de ser objetivo? Yo sostengo que la existencia de Dios, la libertad y el alma inmortal no son meras exigencias prácticas, sino verdades fundadas en el ser, demostrables en cuanto tales. El orden práctico sin fundamento ontológico es como un edificio sobre arena, sostenido solo por la voz interior, no por la verdad universal. Pregunto, pues, ¿no es vuestra crítica más bien un artificio que asegura coherencia formal, pero que no responde al hambre natural de la razón de conocer lo que es? ¿No se condena vuestro sistema a dar certeza en el fenómeno a costa de negar la verdad en el ser? Vuestra réplica confirma la necesidad de mi revolución crítica. La metafísica que proponíais, con sus pretensiones de alcanzar el ser en sí, ha producido siglos de disputas estériles, mientras mi fundamentación trascendental ha hecho posible por fin la metafísica como ciencia. La regularidad de los fenómenos no requiere vuestro fundamento ontológico, pues su objetividad reside precisamente en estar sometidos a las leyes universales del entendimiento. La objeción sobre la ley moral revela vuestra incomprensión del factum de la razón. La conciencia del deber no necesita demostraciones especulativas, que siempre serían insuficientes, sino que se impone por sí misma como ley incondicionada. Los postulados de la razón práctica tienen una certeza moral que vuestras supuestas demostraciones ontológicas nunca podrían alcanzar. Hambre de la razón? Precisamente mi sistema dirige esa hambre hacia su satisfacción legítima, en el conocimiento de los límites, en la dignidad de la ley moral, en el uso regulativo de las ideas. Vuestra metafísica alimenta ilusiones, mientras la mía establece los cimientos para un progreso real del conocimiento. ¿No es preferible una razón que se conoce a sí misma a una que se pierde en quimeras? Kant, advertid. No es progreso real negar al entendimiento el acceso al ser, sino retroceso a un nominalismo renovado. En mis disputaciones, dispishvi, sec. 2. Enseño que la mente humana no es mera fábrica de leyes, sino espello del orden ontológico, conoce porque participa, a su modo, de la inteligibilidad del ente. Si reducís la objetividad a estar sometidos a las leyes del entendimiento, convertís la naturaleza en un fantasma regulado por un legislador sin título. ¿Quién garantiza que vuestras leyes no sean simples ficciones si no están arraigadas en lo que es? Vos decís que la conciencia del deber basta. Yo replico, el imperium rationis practica clama siempre por un fundamento en el ser. Pues si Dios, libertad e inmortalidad no son más que postulados sin verdad especulativa, ¿qué impide que un incrédulo los rechace por carecer de evidencia? La certeza moral que invocáis no es firme sin asentimiento del entendimiento a la realidad objetiva de tales principios. Decís que la metafísica produjo disputas estériles, mas no es propio de toda ciencia noble debatir sobre sus fundamentos. La física misma tuvo siglos de controversia antes de consolidarse. No por eso concluimos que fuese ilusión, sino que buscaba su camino. Así también la metafísica, lejos de ser quimera, es raíz que sostiene incluso a vuestra ciencia, aunque vos lo neguéis. Os pregunto, ¿qué es más quimérico, afirmar que la razón se ordena naturalmente al ser, o sostener que se encierra en sus propias formas, sin poder jamás verificar que aquello que piensa corresponde a lo real? ¿No es vuestra razón que se conoce a sí misma, una razón que solo contempla su sombra en el espejo, sin tocar jamás la verdad del ente? La última objeción revela el abismo insalvable entre nuestros métodos. Vuestro espello del orden ontológico es justamente la ilusión trascendental que mi crítica disuelve. ¿Cómo puede la razón humana, con sus formas a priori de sensibilidad y entendimiento, reflejar lo que está más allá de toda experiencia posible? Esta pretensión conduce inevitablemente a las antinomias donde la razón se anula a sí misma. La garancia de que mis leyes no son ficciones reside en que hacen posible la experiencia misma, son las condiciones de posibilidad de los objetos de experiencia.
Vuestra metafísica, en cambio, no puede mostrar ni un solo progreso en sus supuestas demostraciones de Dios, libertad o inmortalidad. En cuanto al orden moral, su fuerza obligatoria no deriva de especulaciones ontológicas, sino del factum de la razón que es y autolegisla. El incrédulo que rechaza los postulados no comprende la naturaleza de la razón práctica, que exige estos postulados como condiciones de la ley moral. ¿Sombra en el espejo? Al contrario, mi sistema muestra por primera vez el territorio seguro del conocimiento, mientras vuestra metafísica vula sobre regiones donde nunca puede fundar UNP. La elección es clara, o la crítica que establece límites, o el dogmatismo que conduce al escepticismo. Kant, vuestra palabra final exhibe con claridad el núcleo de vuestra empresa, sustituir el ser por el fenómeno y la verdad por la mera condición formal de experiencia. Más en mis disputaciones, Dispi, Sec. 3. Enseñé que el intelecto humano no forja un mundo ilusorio, sino que, al abstraer, alcanza lo común y necesario que está en las cosas. Decís que ello engendra antinomias. Yo sostengo que las antinomias nacen solo cuando la razón se aparta de la recta metafísica, que distingue cuidadosamente entre lo finito y lo infinito, lo creado y lo increado. La garantía de vuestras leyes es su utilidad para la experiencia. Más desde cuando la verdad se mide por la experiencia sola. Eso es propio del empirismo, no de una filosofía que se precie de universal. La experiencia muestra lo mudable, solo el ser da fundamento a la necesidad. Por eso, cuando decís que el incrédulo no comprende la razón práctica, confesáis sin querer que vuestra moral carece de evidencia especulativa, y que a quien no acepte la fe práctica, no tenéis nada más que ofrecer. Yo, en cambio, afirmo que Dios, la libertad y la inmortalidad pueden ser sostenidos no solo por la voz de la conciencia, sino por la razón especulativa que, partiendo del ente, asciende a su causa primera. Esta es ciencia verdadera, no ilusión. Así cierro mi defensa, que es más digno de la razón humana, confinarse en los límites que ella misma se impone, o abrirse a lo universal y necesario, donde el ser se revela como fundamento de toda verdad y de toda moral. Aquí concluyo mi 10ª respuesta, y con ella, según lo acordado, se cierra el debate.